lamentablemente para muchos es una semana de descanso y la iglesia les pasa por la cabeza si hay que ir o no. O al peor todavía, saben que deben ir pero les da pereza y no. Y no puede ser, o sea, si nuestro Señor viene a morir por nosotros, lo mínimo que podemos hacer por Él en gratitud es asistir a una ceremonia, estar con Él, ¿no? Agradeciéndole. Crucificado, coronado de espinas, flagelado. Todo por amor a usted. Por amor a ¿Usted nosotros, qué va a para hacer? salvarnos. Y no, gracias, no, prefiero pasear. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Y el tema de hoy es muy importante. Vamos a vivir la Semana Santa, la Semana Mayor, cantidad de gracias que Nuestra Señora y que nuestro Señor van a dispensar durante esta semana tan importante, las ceremonias más importantes del año, que muchas veces perdemos porque no sabemos qué es lo que estamos viviendo. Entonces, para eso vamos a conversar en el tema de hoy sobre la Semana Santa, el Triduo Pascual, qué es cada día, cada ceremonia, toda su explicación para que de esta manera vivamos una Semana Santa de verdad muy santa, una Semana Santa donde aprovechemos todo lo que nuestro Señor nos quiere dar. Y para eso tenemos como invitado especial al Padre Jorge Velázquez. Salve María, Padre. Salve María, soy Alfonso. Bueno, es una alegría tenerlo aquí, visto que pues usted se encarga mucho de las ceremonias, la liturgia, todo en la iglesia, Nuestra Señora de Fátima. En Tocancipá. Exactamente, en Tocancipá. Y pues, claro, la persona que se encarga de ver que toda la ceremonia salga con la mayor perfección, pues tiene la facilidad, tiene la gracia de pues conocer todo lo que la iglesia propone, todos los simbolismos, todo, como que la persona tiene la obligación de entenderlo a profundidad para poderlo transmitir, ¿no? Sí, digamos que no es responsabilidad solo mía, obviamente es responsabilidad de todos nosotros, pero digamos como responsable de esta parte litúrgica, de que estén todos los materiales, etcétera, bueno, naturalmente pues hay que saber en qué consiste cada ceremonia. Claro. Porque la iglesia, la liturgia son símbolos, ¿no? Y la iglesia es madre y quiere enseñar a sus hijos. Así como un profesor busca ejemplos, busca una manera para que el estudiante entienda las cosas más claras, la Santa Iglesia es madre y por eso, por medio de su liturgia, quiere que nosotros entendamos cuáles son las gracias que estamos recibiendo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo no es uno necesita de algo espiritual, que es la gracia, pero también necesita de algo físico. Somos cuerpo y alma, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso Dios instituye el sacramento con materia y forma para eso, ¿no? Para que la persona viva, sienta. Con agua. Sí, exactamente. Exacto, con algo. El simbolismo. Sí, porque no... A ver, al ser hechos en cuerpo y alma por Dios, necesitamos símbolos que nos recuerden las realidades eternas. Imagínense que nosotros llegáramos a una iglesia y fuera todo en blanco, solo paredes y ya. No hay nada. Eso como que no favorece un poco nuestra parte espiritual, incluso nuestra parte física. Entonces, ¿qué es la liturgia? Es una definición, digamos, como muy, muy simple, pero muy común también. Es todo un conjunto de movimientos, de exterioridades, de disposiciones físicas, el sacerdote que abre las manos, que las pone, las cierra en oración, en fin, todo es un conjunto de estos simbolismos, estos dos rituales que se ofrece en adoración a Dios y que a sí mismo está cargado de simbolismos que nos recuerdan pues las verdades eternas y bueno, específicamente en lo que respecta a la Santa Misa y al Triduo Pascual, pues rememorar pues los hechos que han pasado con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Y es importante también aclarar que fue Dios mismo el que quiso hacerlo, ¿no? No es una exterioridad porque sí, sino que ya desde el Antiguo Testamento Dios instituyó cómo deberían ser los sacerdotes. Dios instituyó que debería ser hecho un rito. Sí. No es simplemente como alguien dice, no, pues yo rezo en mi interior y ya está. Y nunca voy a la iglesia, ya con eso me basta. No, porque es necesario también, por un deber de gratitud con Dios, externar de alguna manera pues nuestra creencia en Él, ¿no? Claro, exactamente. Pues es algo que Él mismo instituyó, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo importante. Y había algo también muy interesante, es que en la Semana Santa, no la Semana Santa, hay muchos teólogos y santos que comentan que
las gracias que se estaban derramando en ese momento como que se actualizan. No sé, usted nos puede explicar bien porque yo tampoco sé ponerlo por palabras, pero es algo muy bonito. ¿Usted nos podría...? Sí, es algo muy sencillo. En cada fiesta litúrgica, en cada solemnidad, como que cada episodio de la vida de nuestro Señor que se recuerda. Entonces, por ejemplo, en la Navidad, que es un tiempo muy especial, en que, bueno, sabemos que el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones que Dios derramó en ese momento a la humanidad, a quienes estaban más cerca de Él, todas esas gracias, esas bendiciones, como que se reviven nuevamente cada vez que se celebra esa fiesta litúrgica. Impresionante. La Anunciación, por ejemplo, las gracias especiales que Dios concedió en ese momento a Nuestra Señora, etcétera, como que esas gracias se reviven y quienes participan de esa acción litúrgica pues se benefician Qué impresionante. de esas gracias que Dios está derramando. Entonces, ahora, por ejemplo, en la Semana Santa, todos los hechos que sucedieron con nuestro Señor en esos días, todas las gracias que Él dio de conversión para todos los que asistieron a esos acontecimientos consigo mismo, con su propia persona. En fin, todo eso no solamente un recuerdo, una rememoración, todo eso como que se actualiza, se revive en cada ceremonia litúrgica. Qué impresionante. Y Dios destina gracias especiales. Claro, que es como que las revive las que hubo, pero también con unas gracias específicas para el momento actual en que estamos. Exactamente. ¿No? No es lo mismo vivir una Semana Santa, no sé, en la Edad Media, en la época de gloria de la Iglesia, a una Semana Santa, momentos de persecución, por ejemplo, la Revolución Francesa. Exactamente. O sea, Dios daba esas gracias, pero con un matiz diferente para ayudar a los fieles a vivir más lo que estaba pasando, ¿no? Exactamente. Qué impresionante. Impresionante, realmente es, y pues de ahí uno ve la importancia, ¿no? Hoy en día la Semana Santa se ha convertido en un tiempo de vacaciones, gente que va, ay no, si es una semana más para descansar y no, pues se aprovecha esto que se está perdiendo, ¿no? Sí, porque en muchos lugares se le conoce también la Semana Mayor, porque realmente en todo el ciclo litúrgico es la semana más importante. En el ciclo litúrgico recordamos, bueno, el nacimiento de nuestro Señor, que es muy especial, es de las solemnidades principales, porque hace parte de los principales dogmas de nuestra fe, que Dios se encarnó, se hizo hombre y nació en este mundo, nació de María la Virgen. Entonces, uno de los principales misterios de nuestra fe, y bueno, por eso es tiempo especial, es un día de precepto, es obligatorio ir a misa el día de la Navidad. Pero bueno, durante todo el ciclo litúrgico se conmemoran diferentes hechos de la vida de nuestro Señor. Ahora la Cuaresma, que son los 40 días que nuestro Señor pasó en el desierto, que nosotros como que los imitamos esos 40 días para que sea un tiempo especial de reflexión, de sacrificio, etcétera, preparándonos para la Pascua. Total. Pero en la Semana Santa, específicamente en el Tríodo Pascual, jueves, viernes, sábado, son los acontecimientos más importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es su pasión, su muerte y su resurrección. Es la Semana Mayor. Es el o sea, centro, nuestro ¿no? Señor, de hecho, nació ¿para qué? Precisamente para estos acontecimientos. Claro. Para morir por nosotros y, bueno, resucitar y manifestar su muerte su victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Impresionante. Bueno, Padre, ya habiendo hecho esta como introducción, ahora sí sería interesante entrar a cada día, ¿no? Cada día de este tríodo pascual, jueves, viernes y sábado. Si bien que no sea precepto obligatorio, porque pues sí, lastimosamente no son días de precepto, es día de precepto la Pascua. La Pascua. O sea, participar el sábado santo o el domingo de Pascua. Sí. Pero pues es como si fuera precepto, ¿no? Porque la cantidad de gracias que se derraman ahí, ahora lo vamos a ver con más detalle cuando entremos. Pues muchas personas que podrían estar y que no lo están, pues como no es precepto, sí, y se lo pierden. O sea, eso según la norma actual, ¿no? Y también dependiendo de cada conferencia episcopal, porque hay lugares donde determinadas solemnidades aún se conservan como precepto y en otros lugares las han quitado. Aquí en lo que nos corresponde específicamente en Colombia, ni jueves ni viernes santo son preceptos, solamente el día de la Pascua. Ya sabemos que el día de precepto se cumple desde que uno asista también a la víspera. En la víspera, si asiste a la víspera, ya cumple con el precepto.
Entonces, si asistimos a la vigilia pascual, se ha cumplido. Fenomenal. Padre, entonces si empezamos con el Jueves Santo, ¿qué se celebra el Jueves Santo? ¿Qué conmemoramos ese día? ¿Y cuál es su importancia? Perfecto. Bueno, entonces Jueves Santo es el recuerdo, la conmemoración de dos acontecimientos muy importantes y en los cuales se manifiesta de una manera muy, ¿cómo decirlo?, como muy exuberante el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Porque fue el Jueves Santo donde Él instituyó dos sacramentos, y es la Eucaristía y el orden sacerdotal. Es el Jueves Santo donde fue celebrada la última cena. El día anterior, miércoles, antiguamente era un día de ayuno también. ¿Por qué? Porque el día anterior fue el día en que Judas traicionó a nuestro Señor. Qué impresionante. Fue el día en que Judas claro. se fue. Lo vendió. Sí, exactamente. Hizo toda su trama con los judíos. Y el Jueves Santo es cuando ya vienen y lo cogen prisionero. Claro. El trama con ellos, etcétera. Dice aquel que yo bese, ese es. Y por eso tenía ese día penitencial. Exactamente. Qué interesante. Era un día penitencial antiguamente. Miércoles y viernes, porque el viernes fue la pasión, fue la muerte de nuestro Señor. Pero entonces, claro, Judas hace toda esa trama y el jueves se da la última cena, que sabemos que es ya cuando él, recibe el Santísimo, comulga. Dice uno de los evangelistas que en ese momento entró Satanás en él y que nuestro Señor, queriendo salvar, y bueno, dice, haz lo que tienes que hacer. Él anuncia, uno de ustedes me va a traicionar. San Juan se le acerca y le dice, ¿quién es? Y Judas sale y poco tiempo después ya vienen con vienen los judíos, los sacerdotes, con soldados y se lo llevan. Entonces, esta misa precisamente, esta ceremonia del Jueves Santo empieza con mucha gloria por la conmemoración de la institución de la Sagrada Eucaristía y del sacerdocio. Son como dos sentimientos encontrados. Sí, exactamente. Por un lado es mucha gloria, pero al mismo tiempo va a terminar. Exactamente. Asimismo, la ceremonia, digamos que tiene mucha gravedad y tiene ciertos elementos, por ejemplo, ya como de luto, de tristeza, de seriedad, precisamente por la traición que viene, por la entrega después, porque van a coger prisionero a nuestro Señor. Entonces la ceremonia, pues según las rúbricas, y creo que esto es a nivel general, el altar, a pesar de estar aún en el tiempo de Cuaresma, ya terminando, digamos, estamos en la etapa final, pero el altar, ya sabemos, en Cuaresma normalmente no tiene flores. Este Jueves Santo se permiten, pero moderadamente. Interesante. Moderadamente, moderadamente. Debe haber algunas pocas flores, etcétera, porque bueno, viene la institución de la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio que nuestro Señor establece. Sacerdocio, ¿para qué? Él lo dice clarísimamente: haced esto en conmemoración mía. O sea, Él quiere que los sacerdotes repitan ese sacrificio, que repitan las palabras de Él en la consagración, para que se obre ese milagro de Él volver a bajar a la tierra en las especies eucarísticas. Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre. Y dice, haced esto en conmemoración mía. Nuestro Señor dijo en determinado momento de su vida: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es precisamente esa presencia física real en la Santísima Eucaristía que Él está cumpliendo esa promesa. Es una manifestación de un amor enorme por nosotros, que Él quiere estar con nosotros. Está en cada sagrario. Él está ahí, el mismísimo que pasó por esta tierra, el que curó leprosos, paralíticos, ciegos, el que perdonó a la mujer adúltera que estaba arrepentida y le dice no peques más. El mismo nuestro Señor Jesucristo, el mismo que sufrió en la cruz, ese mismo está presente ahí en el Santísimo Sacramento, en cada sagrario. El mismo que resucitó, Él está ahí. Entonces, claro, es una fiesta muy importante porque estamos recordando, rememorando y reviviendo las gracias de la institución de ese sacramento. Impresionante. Y Él se queda con nosotros. Y bueno, el otro sacramento importantísimo, que es el sacerdocio. ¿Por qué?
porque es que sin sacerdotes pues no hay misa, ¿no? Sí. Sí. Y los sacerdotes, obviamente, por un designio especial de Dios, por un llamado especial de Dios, por una vocación especial, que Dios escoge a algunos de entre la sociedad para ejercer ese ministerio, pues bueno, tenemos esa responsabilidad muy grande ante Dios y ante la sociedad, pero el sacerdote cuando administra un sacramento administra en persona Christi. Sí. ¿Quién puede transformar el pan y el vino en cuerpo, sangre y alma y divinidad de nuestro Señor? Nadie, solo el propio Dios. Entonces en ese momento nosotros actuamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Prestamos nuestra laringe, es Él quien hace ese milagro. En la absolución, Él es el que perdona, no uno, Padre fulano de tal, porque no puedo perdonar una falta cometida contra Dios. Nadie tiene es poder, Dios solo quien Él mismo perdona en tiene. ese momento. Por eso ya sabemos en la absolución, dice, yo te absuelvo de tus pecados. Es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se recuerdan estos dos grandes sacramentos. Si bien que el Jueves Santo también, lo habitual es que hay dos misas, una en la mañana, que es la misa crismal, que es esa misa, es la misa del obispo con todo el clero de su diócesis. Y precisamente también recordando la institución del sacerdocio, en señal de comunión de toda la iglesia, que somos una sola, y la obediencia pues a la autoridad legítima, porque pues los obispos legítimamente ordenados son sucesores directos de los apóstoles. Y es esa Santa Misa crismal que se bendicen los santos crismas, los óleos, tanto para las ordenaciones sacerdotales, para la confirmación, para el bautismo, para los enfermos se bendicen ahí y después son distribuidos a todas las parroquias. Es una vez al año que se bendicen ahí los... Exactamente, los bendice directamente el obispo. Y a la tarde, que es la misa que estamos hablando específicamente, se llama la misa de la Cena del Señor. Es por el recuerdo de la última cena. O sea, quien participe de esta misa, o sea, quien participa de la misa de la tarde vespertina del Jueves Santo, es como, o sea, recibe las mismas gracias que reciben los apóstoles en la última cena. Si estuviera participando la primera comunión de la Virgen. Cena. Porque sí, esto no está en las Sagradas Escrituras, pero muchas revelaciones de muchos videntes y bueno, la buena fe y la piedad nos lo dicen. Y sería lógico también. Claro, es muy probable. En muchos de los hechos de nuestro Señor no estaba Él solo únicamente con los apóstoles. En muchos los acompañaban las santas mujeres. Claro. Y cuando se podía estaba Nuestra Señora ahí presente. La iglesia reunida haciendo exactamente. eso, ¿no? Entonces para muchos teólogos, etcétera, no hay ninguna duda que Nuestra Señora estaba presente ahí. Sí, para muchos santos es una la primera que comulgó. Claro. Sí, pero obvio, como Nuestra Señora no va a estar en ese en momento. La última cena, semejante momento importante. Si y no ella fue la ahí. que estaba pidiendo ese milagro en las bodas de Caná. Claro. Y que Nuestra Señora dice, todavía no llegaba mi hora. Entonces ahí se hace otro milagro que es transformar el agua en vino, pero realmente lo que Nuestra Señora quería era ya. La Eucaristía. Sí, haz el milagro, quédate en la Eucaristía, que podamos comulgarte, es la solución de todos nuestros problemas. Claro, es evidente que tiene que estar ahí. Sí. Entonces la misa empieza con solemnidad, el Gloria, se canta el Gloria, que durante toda la Cuaresma no se rezó, y el Gloria es acompañado por toques de campanas. Precisamente recordando la alegría de la institución de estos dos sacramentos. Pero terminado el Gloria, ya viene, no vuelven a sonar las campanas, sino hasta la vigilia pascual. Qué impresionante. Hasta la resurrección de nuestro Señor. La iglesia como que quiere simbolizar ese luto, ese dolor, ¿no? Sí, ese dolor, exactamente, pero también como que esa gravedad y como que ese santo rechazo por esa traición que fue hecha contra nuestro Señor. Qué impresionante. No vuelven a sonar más las campanas, lo único que suena es una matraca, que es una madera seca, que esa costumbre nació en los conventos medievales y de ahí se fue pasándose naturalmente a las parroquias, pero era una costumbre monacal. Entonces, la liturgia consta también de una parte que, digamos, está en la liturgia, no es obligatoria, que es el lavatorio de los pies, recordando que nuestro Señor lava los pies a los apóstoles, Él mismo dando ejemplo, yo no vine a ser servido sino a servir, etc. Viene, bueno, la consagración. Esta misa, pues, es permitido que todos los sacerdotes que puedan concelebren estén en esa Santa Misa, porque, bueno, es algo muy
muy importante. Pero entonces ya en la consagración, en la elevación del pan y del vino, del cuerpo de nuestro Señor y de la sangre, ya no hay campanas, son Matracas. las matracas. Bueno, la misa concluye con dos ceremonias, por así decir, 2 ritos. Entonces, después de la distribución de la comunión, viene la procesión del Santísimo hasta el monumento. Recordando que nuestro Señor Jesucristo fue prisionero. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo esté siendo trasladado al monumento, pues es Dios y hombre, ¿no? Claro. Y en todo caso estamos pues recordando que la institución de este sacramento, que Él quiso quedarse con nosotros. Entonces, por eso esa procesión es hecha de manera solemne, con instrumentos. Muy gloriosa. Sí, exactamente, con gloria, con esplendor, con incienso, pero sin campanas. Claro. Porque está preso. Son matracas porque está, exactamente. Por más que sea alegría, igual está preso. Exactamente. Entonces él debe trasladarse de una manera solemne. Debe haber una procesión, aunque sea pequeña, pero debe haber una procesión. Es presidida por la cruz, vienen los cirios y los sacerdotes, en fin, y finalmente viene el Santísimo. Y llega entonces al monumento. El monumento que es antiguamente era considerado como el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto fue así que muchas veces el sagrario donde se depositaban las formas, las sagradas especies, era hecho en forma de cajón de difunto. Ah, sí. Sí. O a veces, incluso en algunos lugares, llegaron a hacer imágenes de nuestro Señor Jesucristo ya muerto. Ah, sí. Y dentro de él ponen las sagradas especies. Cristo de becerra. Pero, exactamente, todo esto cambió porque, según la cronología, nuestro Señor no ha muerto aún. Claro, es como preso, pero fallece el Viernes Santo. Como prisionero, exactamente. Ya fue después de la reforma litúrgica conciliar que se entiende ya el monumento probablemente como si fuera la prisión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor está en el palacio de Anás y Caifás, prisionero. Entonces, por eso cuando se traslada el Santísimo, llega al monumento, él queda ahí, encerradito, los sagrarios de las iglesias están vacíos, nuestro Señor está única y exclusivamente en ese monumento. Está ahí prisionero. Entonces por eso es bonito ir y visitarlo, rezarle, claro, estar con él, acompañarlo en ese momento de dolor, ¿no? Exactamente. Creo que fue San Felipe Neri, ¿no? El que instituyó, no. San Felipe Neri fue el que retomó esa costumbre antigua de la visita a los monumentos. Sí. En la Semana Santa él veía que ya se estaba, imagínense, en esa época él sentía que ya se estaba como que perdiendo la fe, ¿no? Y la devoción, imagínense. Y ahí él comienza con los jóvenes del oratorio y comienza a hacer esa peregrinación en Roma, ¿no? Por los santuarios, las basílicas papales, y ahí van visitando monumentos. Al final de los últimos que hizo eran casi 800 personas que lo acompañaban él todo el día, ¿no? Y ahí quedó la costumbre. Es que está la cuestión que usted mencionaba al inicio, porque es la semana mayor, la semana más importante. Y nosotros los católicos tenemos que, en fin, llevar esta semana con mucha seriedad, con mucha compenetración. Lamentablemente para muchos es una semana de descanso y la iglesia ni les pasa por la cabeza si hay que ir o no. Sí. O al peor todavía, saben que deben ir, pero les da pereza y no puede ser. O sea, si nuestro Señor viene a morir por nosotros, lo mínimo que podemos hacer por Él en gratitud es asistir a una ceremonia, esté con Él, ¿no? Agradeciéndole. Él aceptó ser prisionero, ser tratado como un ladrón, y vamos a ver el viernes todo lo que Él padeció, ser crucificado, coronado de espinas, flagelado. Todo por amor a usted. Por amor a nosotros, para salvarnos. Y no, gracias, prefiero pasear. No, es una ingratitud, la verdad, en relación a nuestro Señor. Es muy fuerte. Y además la ceremonia no es el día entero, dura máximo 2 horas. Pues sí, por mucho, ¿no? Exactamente, la oportunidad de estar con él, ¿no? Acompañarlo. Pero bueno, entonces termina él en el monumento y ahí viene otra ceremonia especial, digamos, cortica, pero muy llena de mucho simbolismo, mucho significado y de mucha gravedad. Nuestro Señor llega al monumento, se inciensa, el sacerdote cierra el sagrario, el monumento donde él esté,
la caja donde él esté, y ahí se pasan unos momentos en oración. Y viene lo siguiente, que ya con eso concluye la ceremonia completa, que es el desnudamiento de los altares. Los altares pues están claros, están con los manteles, están con las velas, con las flores. Bueno, aquí ya viene como que una manifestación de la tristeza, del dolor, del luto, y sí, como que de la santa indignación que nuestro Señor Jesucristo está prisionero. Y él como que está despojado de todos sus derechos. O sea, está encerrado ahí. Él que es Dios, bueno, él mismo quiso padecer eso voluntariamente. Pero está ahí encerradito, no tiene quien lo defienda. Los apóstoles huyeron. Queda solo. Está solo. Más adelante le va a ser despojado de sus vestiduras para ser golpeado, ser flagelado. Entonces, ese es el significado de este ritual del desnudamiento de los altares. Vuelve el sacerdote al altar y con un salmo, el Salmo 21, que se canta en rectus tonus normalmente, una sola melodía, sin notas, una sola nota. Como que marcando cada vez más esa tristeza, ¿no? Un salmo evocativo precisamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras eso, no hay instrumentos, obviamente no hay nada, hay mucha seriedad, ahí con mucha solemnidad se van apagando poco a poco las velas del altar, se van retirando los candelabros, se van retirando los manteles y queda el mantel completamente descubierto, solamente la piedra o bueno, la madera. Donde, depende cómo sea, queda solo ahí, sin candelabros, sin nada, sin ningún mantel, nada. Lo único que tiene encima es una cruz. La cruz está cubierta por un velo blanco durante toda la ceremonia en señal de ese luto que viene, ¿no? El sacerdote descubre el velo, quita el velo blanco y queda la cruz con un velo morado en señal del luto también y el luto y el dolor por lo que están haciendo con nuestro Señor. El sacerdote acuesta la cruz en el altar y sale en silencio. No hay reverencia, no hay nada. Es como nuestro Señor está prisionero, estamos sufriendo con él. Interesante. Y es muy bonito porque al menos en las iglesias donde los caballeros intentan, los heraldos, hacemos las ceremonias y tal, pues intenta hacer todo con mucha solemnidad, con mucha gravedad. Y a la par que se van retirando los elementos del altar, poco a poco las luces se van apagando de la iglesia. Al final queda todo muy tenue. Queda un ambiente de mucha seriedad, mucha gravedad. Es impresionante. Tanto así que la gente naturalmente habla pasito. Eso es verdad, se nota muchísimo. No hay risitas, no hay conversaciones superficiales. Nuestro Señor está prisionero. O sea, no es momento de risa, no es momento de fiesta. Un momento de mucha seriedad. Nuestro Señor está ahí al fin y al cabo, ¿por qué? Por culpa nuestra, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Entonces es un momento de estar con Él, de rezar, de reparar, en fin. Eso sí se ve mucho, ¿no? La gente que está en la ceremonia sale de otra manera. Sí. Sale muy, muy distinta, con mucho respeto, como muy, muy meditativo. Y de eso se trata de valorar cada vez más el amor de nuestro Señor por nosotros, los sufrimientos terribles por los cuales Él pasó y asociarnos a Él en ese momento. Interesante. Como que hacernos uno solo con Él. Sí, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con las otras dos ceremonias que nos faltan, el tríodo pascual. Perfecto. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Y continuamos, Padre. Estamos viendo los 3 días de la Semana Santa. Habíamos visto el Jueves Santo
y quedamos pendientes de comenzar el Viernes Santo. ¿Qué se conmemora el Viernes Santo? ¿Cuál es la ceremonia de ese día? Bueno, entonces Viernes Santo ya es propiamente la ceremonia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el único día en el año que no hay misa. No es misa ese día. No es misa. Y esta es una costumbre antiquísima, viene de los primeros siglos del cristianismo. No hay misa como en señal precisamente del luto, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna festividad, no hay, en fin, no hay misa. Entonces, ¿en qué consiste la ceremonia? La ceremonia está dividida en 3 partes, que es primero la liturgia, digamos, de la palabra, en la cual hay unas lecturas alusivas a la pasión de nuestro Señor. Y en el lugar del Evangelio se lee la pasión de San Juan, que es la más larga, como la más completa, como detallada, así decirlo, ¿no? sí, como más detallada. Pues de hecho él estaba ahí al lado de la cruz, ¿no? Claro, exactamente. Tiene sentido que sea presente. la más... Exactamente, porque los otros estaban escondidos. Él estuvo ahí. Viene esto, después viene la adoración de la cruz propiamente, y termina con la distribución de la Sagrada Comunión. No hay misa, por eso desde el día anterior, el Jueves Santo, se consagra lo suficiente para que quede para el día siguiente y distribuir la comunión. O sea, es esa misma comunión la que se reserva en el monumento, la Sí. que se va a comulgar el Viernes Santo. Exactamente. Entonces, bueno, naturalmente, a lo largo de los siglos, pues las ceremonias han ido modificando, Algunos detalles. algunos detalles se han corregido, se han aplicado, en algunos lugares de una manera, en otros lugares de otra, y bueno, poco a poco se ha ido unificando y tal, pero digamos que los primeros indicios de esa ceremonia del Viernes Santo se han tomados de una peregrina famosa, es un caso famoso, que viajó a Tierra Santa. Ella era romana y viajó a Tierra Santa en siglo III, siglo IV, más o menos. Uy, antiquísimo. De hecho, muchas de las informaciones de cómo se celebraba la misa en esos tiempos son tomadas de los relatos de ella. Ella se llama Eteria o Eleteria. Ella hizo una peregrinación a Tierra Santa y ella narra lo que vio. Interesante. Entonces ella precisamente estuvo un Viernes Santo y fue después del Constantino dio la libertad a la iglesia y que encontraron la verdadera Santa cruz. Entonces la ceremonia era precisamente el obispo de Jerusalén sacaba la verdadera cruz Espectacular. y la adoraba ante todo el pueblo. Y Ahí sí es la adoración de la todos Santa los sacerdotes pasaban y la adoraban, la besaban. Y después todos los fieles, todos, podían pasar donde ella, Qué gracia. todos, a adorar la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso consistía la ceremonia, algo muy sencillo, pero bueno. Pues, pero súper significativo. Pero claro, Imagínese, el Viernes estaba Santo, en la cruz. en esta cruz murió nuestro Señor No, Jesucristo. increíble. Aquí Él fue clavado. Qué Entonces, por eso impresionante. esa reliquia en particular tiene como que casi que un culto de adoración. ¿Por qué? Porque es muy probable que ahí esté impregnada la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues total, sangre imagínese. divina. Total. Entonces, esa reliquia tiene un culto particular que no tiene cualquier otra. Por eso lo normal es que esa reliquia siempre esté cubierta con un velo. En fin, Claro. lo mínimo indispensable, ¿no? Puede contener sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo estuvo clavado ahí, derramando sangre. Sí, lo que le quedaba, porque ya había derramado mucha, pero Exactamente. dando hasta el final ahí, ¿no? Ahí Sí. fue que dio todo. Entonces, bueno, poco a poco se fueron como que distribuyendo pequeños fragmentos de la cruz a diferentes iglesias, diferentes lugares, etc. Y la ceremonia constaba pues en adorar la cruz. Ya naturalmente la iglesia creció tanto, se expandió tanto que ya es imposible. Sí. Entonces se establece que una cruz, cualquier cruz, se destina para esta ceremonia. Se le llama adorar la cruz en el sentido pues que ahí murió nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación como que muy profunda entre la cruz y nuestro Señor. Ellos son como que uno solo. Entonces, por eso la ceremonia. Entonces la ceremonia empieza con mucha seriedad también, con mucha sobriedad. No hay canto,
De Empieza en entrada, silencio. empieza en silencio. Entra el sacerdote, va y sube directamente al altar, donde está el altar, desnudo, sin nada encima, nada. Ni la cruz que se había acostado al diente, nada. Está solo el altar ahí. El altar está ahí. En nuestro caso, pues en Heraldos, Caballeros de la Virgen, hacemos como entra el sacerdote acompañado por los acólitos y los cirios, pero los cirios están apagados, claro, y ellos entran con el cirio hacia abajo, boca, como una señal de luto. De luto. O sea, nuestro Señor está prisionero, va a morir. Entonces el sacerdote entra y entra con la capucha. Con la capucha. Que siempre lo usamos cuando son momentos de oración, de recogimiento, de meditación, para evitar la distracción. Entonces entra con mucha penetración, mucha gravedad. Entonces llegan el celebrantes y hay diáconos, llegan frente al altar y se prosternan. Es una costumbre que viene de los primeros siglos. El obispo se prosternaba frente a la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, completamente acostado boca abajo, reconociendo nuestra miseria y nuestra gratitud ante Dios que sufre. Es como una señal de arrepentimiento también y de dolor. Bueno, estamos aquí, tú estás aquí, vas a padecer esto por culpa de nuestros pecados. Entonces él llega y se prosterna y en silencio y hace una oración ya propia, particular, ya lo que cada sacerdote quiera rezar. Es un momento en silencio. Y la gente lo acompaña, ¿no? En ese momento todos los fieles deben estar de rodillas también, rezando en silencio. Se levanta, se dirige a la sede y empieza la ceremonia con una oración directamente. Oh Dios, una oración específica para ese momento. Y ya vienen entonces las lecturas y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la lectura de la pasión. Que es un momento muy bonito, en el momento en que se llega en la lectura de la pasión, al momento en que nuestro Señor Jesucristo murió y levantando la cabeza entregó su espíritu. En ese momento hay un silencio también en toda la iglesia y todos deben ponerse de rodillas durante algunos momentos para rezar, para pedir perdón, para todo. Es un momento espectacular. Quien vio la ceremonia y como que para el tiempo, ¿no? Como que entregó su espíritu y todo queda. Es como si estuviéramos en ese momento en el Calvario con él y ya, nuestro Señor murió, entregó. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? O sea, que ver a Dios morir, no, es increíble. Que él dio todo, hasta la última gota de sangre, ¿Esa ceremonia se recomienda que sea a las 3 de la tarde? No, normalmente es a las 3 de la tarde, exactamente porque es el horario en que nuestro Señor murió, ¿no? Están los evangelios. Interesante. Murió en esa hora, en la hora nona. Ahí es cuando termina la pasión. Entonces, bueno, hay naturalmente algunas palabras explicativas, alguna homilía, ¿no? Dejar algún mensaje. Y ahí ya se procede a la adoración de la cruz. Entonces, normalmente la cruz debe entrar en procesión desde el inicio de la iglesia, hacia atrás, y entra también en silencio. No hay canto, no hay fiesta, ¿no? Pues Dios está con muriendo, mucha gravedad, exactamente. Y con matracas, seco. Y ahí ya, sí, como está entrando nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya dio su sangre, entonces como una señal de adoración a Él, ya entra con velas encendidas, con cirios encendidos. Entonces va entrando solemnemente y ya cuando llega al presbiterio, entonces el sacerdote descubre la cruz. Y se va haciendo en 3 momentos diferentes. Entonces, la cruz está toda cubierta, nuestro Señor está cubierto por un velo, y Él va descubriéndolo lentamente. Primero una parte, después otra y después completamente. A cada parte que se descubre hay una invocación muy bonita, que es el árbol de la cruz. Venid, es el árbol de la cruz en la cual está la salvación del mundo, la cual dependió de la luz del mundo. Venid, adoremos. Ecce linum crucis, in quo est salus mundi, en la cual está la salvación del mundo. Venite, adoremos, venid y adoremos a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces es muy bonito porque hay una melodía gregoriana que viene desde tiempos inmemorables, en latín. Como ellos conseguían, por medio de una música, expresar tan bien lo que está escrito, ¿no? Exactamente, porque la propia melodía es conmovedora. Es muy aquí pungente, está nuestro sí, Señor, exactamente. aquí está Dios Santo. Es muy pungente. Entonces es muy bonito porque el sacerdote descubre una parte, se arrodilla y canta esta parte. Ecce linum crucis, in quo est salus mundi. Y va subiendo el tono, ¿no? A cada vez que lo va haciendo. Va descubriendo Entonces una parte. empieza con un tono grave, descubre la siguiente parte, se arrodilla y entona un tono un poco más alto, un tono de voz un poco más alto y finalmente un tercero más alto. Ahí ya la cruz está descubierta. Ahí es bonito porque a ese momento sabes de contener las lágrimas porque es como nuestro Señor dio hasta la última gota de sangre por nosotros. O sea, si uno compara lo que uno hace por Él, realmente no le damos nada, ¿no? Sí. Él aceptó ser escupido en la cara, abofeteado, flagelado. Aunque todo eso se va recordando en la lectura de la Pasión de San Juan. Le vendan los ojos, le pegan, adivinen quién fue. Claro que Él sabe quién fue, los creó, ¿no? Evidente. Ellos no existirían si no fuera por Él, es Dios. Pero Él voluntariamente acepta todas esas humillaciones, el flagelado, cargar la cruz, y allá derramar toda su sangre, o sea, después de ser una flagelación sangrienta, cargarla toda hasta el humillarlo, lugar, hasta subir el monte. Lo escojan a... ¿Cuánta gente se pone así con amor? Porque es que escogieron a fulanito y a mí no, a fulanito. Nuestro Señor prefirió a Barrabás, un bandido, ladrón, asesino. Prefirieron escogerlo a él, dejarlo libre, y a él lo tratan como un ladrón, que lo crucifican. Sí. Nuestro Señor nunca se quejó, nunca reclamó nada. Total. Nada. Y llega la hora suprema de la cruz en que dio hasta el final. No. Hay un santo entregó que dice, su espíritu, o sea, muere. Hay un santo que dice que por más que hagamos algo por Dios, por más que intentemos hacer todo, es justicia. Porque el Dios es un deber de justicia, exactamente. De justicia. ¿No? O sea, no merecemos ninguna felicitación porque es lo mínimo indispensable que podemos hacer por Él. Sí. Ofrecer un sacrificio, practicar un acto de virtud, o sea, es que es el deber, ¿no? Es el deber, sí, por lo menos así. Claro. Es lo mínimo. Claro, aquí una particularidad teológica, pero bueno, es bueno entenderlo, ¿no? Dios no muere. Claro, exactamente. Es imposible matar a Dios, imposible. Murió en su humanidad, digamos, su cuerpo. Hay una unión indisociable entre la humanidad de Él y la divinidad. Él quiso se muere un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano, pues naturalmente tiene cuerpo y alma. Ese cuerpo humano muere, pero la divinidad no muere. O sea, Dios sigue vivo siempre. Sí, a Dios nunca lo pueden matar. Y por eso es que Él mismo se resucita con su propio poder de Dios. Resucita el cuerpo que murió, Él mismo lo resucita. Eso no lo ha hecho ningún santo. Muchos santos resucitaron a otros, pero resucitar a sí mismos solo Dios. Exactamente. Entonces, bueno, ahí, digamos, sabemos, Dios no muere, pero nuestro Señor Jesucristo, bueno, muere, en su manera muere. Se adora la cruz, ahí ya, dependiendo, digamos, de la cantidad de gente que haya, pasa una representación de todos a adorarlo, o si es posible, pues pasan todos, ya dependiendo un poco de las condiciones de cada lugar, horarios, costumbres, lógico, ¿no? En fin, sí. La iglesia con 1,000 personas, 2,000 personas, no va a pasar uno por uno. Exactamente, la ceremonia termina el sábado, ¿no? El día siguiente, sí. Entonces, lo normal es una pequeña representación y ya al final de la ceremonia ya sí pasan todos a adorar la cruz. Que es bonito, pero quien participa de esta ceremonia del Viernes Santo gana indulgencia plenaria. Qué impresionante. Y quien pase a venerar la cruz, a adorar la cruz, gana indulgencia plenaria. Entonces, bueno, después de la adoración de la cruz, viene algo también antiquísimo que se llama la oración universal. Y es que se reza por todo el mundo. Se pide por la cabeza de la iglesia, por el Papa, por todo el clero, se piden por todos los católicos en el mundo entero, por las familias, por los gobernantes, por el pueblo judío para que se convierta, por lo que hicieron de haber traicionado al Mesías, en fin, se reza por todos. El sacerdote hace una pequeña oración, un momento en silencio por el cual todos rezan y bien. Y ya después de esto ya viene la distribución de la comunión. Entonces viene el Santísimo en procesión también desde
el monumento, pero en silencio, porque estamos en el día de la muerte de nuestro Señor. Estamos en el día de mucha gravedad, de mucha seriedad. Entonces nuestro Señor viene en silencio, un toque de campanas, de matracas, toque de matracas. Campanas no hay porque estamos en luto. Y bueno, ya se distribuye la comunión. El propio sacerdote comulga a él, se da a los fieles, se distribuye la Sagrada Comunión a los fieles. Los enfermos que no puedan asistir a las ceremonias, también ellos pueden recibir la comunión desde que coordinen antes, pero los ministros pueden llevar la comunión los 3 días, tanto jueves como viernes como sábado, los 3 días del tríodo. Y terminada la distribución de la comunión, hay última oración y ya, el sacerdote sale haciendo una vena en el altar y ya, no hay la señal de la cruz, nada. Estamos en luto, estamos en un momento grave, serio. Nuestro Señor murió por nosotros, por nuestros pecados. Interesante. O sea, imagínese que la muerte de un ser querido, murió mi papá, murió mi mamá, duele. Claro, o murió alguien muy famoso, muy estimado, pero murió Dios. Y siendo víctima de un desprecio tan cruel, él fue víctima de un odio tremendo, terrible. Inhumano. A ningún ser humano lo han tratado así. Literal. Nosotros no podemos ser indiferentes ante ese sufrimiento. Por eso ese día, Viernes Santo, es de mucha seriedad, de mucha gravedad. Usted recordaba el doctor Plinio, ¿no? El inspirador de esta obra que formamos un señor, él comentaba cómo era la Semana Santa en su época. Y de hecho, no sé si usted le ha tocado, pero hay viejitos que le cuentan a uno. Sí. O incluso ni siquiera viejitos, pero el Viernes Santo. gente ya mayor que se acuerda cómo era en su infancia en la Semana Santa. O sea, todo el mundo se vestía de negro. Sí. No había radio, no había música en ningún lugar, no se ponía. Se ponía música, los papás regañaban a los hijos, no puede poner música, no estamos en fiesta, es un día de luto. La gente evitaba conversaciones frívolas. No corrían Los niños chiquitos hacían lo posible para evitar que estuvieran jugando. Sí, jugando y gritando y tal. No, decían, pueden jugar, pero con moderación. No se grita porque murió nuestro Señor Jesucristo. Obviamente es un día de ayuno, ¿no? Obligatorio. Un día de ayuno de abstinencia. Lo importante es participar de la ceremonia con ese estado de espíritu. Y precisamente en esta Semana Santa estar con esa gravedad. No podemos estar con el espíritu disipado, con la cabeza pensando en no sé qué. Es justamente abrir su alma para recibir lo que Dios le quiere dar. Exactamente. Porque Dios a cada uno le va a hablar en ese momento. Yo derramé mi sangre por ti, yo espero de ti tal cosa, yo quiero que te corrijas en esto, yo creo que este paso. ¿Y cuántas veces uno se cierra a esa acción de Dios, no? Si Dios está esperando un momento de esos para intentar de una gracia de conversión y la persona no, está pensando otra cosa. Es como si estuviéramos asistiendo la pasión de Él y fuéramos indiferentes. Mire cómo lo escupen, lo ofenden, lo crucifican. Bueno, yo no tengo nada que ver con Él. Me voy para otro lado, no puede ser. Ay, sí, pobrecito, y se va. O peor aún los que lo están golpeando, ofetando, ¿no? Lo que hacemos si estamos pecando, si estamos ofendiéndolo, estamos en pecado mortal, es lo que estamos repitiendo eso. Ahí con la actitud que debemos tener, la de Nuestra Señora al pie de la cruz, sufriendo con Él, siendo uno con Él, llorando, arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Bueno, ella no tenía pecados, pero pedía perdón por los pecados de todos. Y estando con Él ahí adorándolo. Dios mío, todos te crucifican, te abandonan. Yo no, yo estoy contigo. Y si fuera por mí, yo daría mi sangre por ti. Pero Dios no quiso que ella sufriera esa pasión. Era Él. Pero la actitud de ella era posible a ella hacerla crucificada. Ella no tendría duda. Por amor a Dios, lo que sea. Impresionante. Fenomenal. Y padre, pasamos al sábado porque... Sábado Santo. Es que ustedes están dando detalles y es tanta bendición que es impresionante. Sí, sí. Bueno, el Sábado Santo es muy bonita la ceremonia también, es espectacular porque no todo terminó en una tragedia. Nuestro Señor triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio, ¿no? A Dios no lo mata nadie, Dios no lo derrota a nadie. Y Él demostró eso con su resurrección. Los malos ya, acabamos. Tontos. Empezó su ruina. Nuestro Señor Jesucristo resucita, no pueden hacer nada contra Él. Más adelante va al cielo un cuerpo y alma. Y desde allá gobierna todo y sigue presente aquí en el Santísimo. Pero es una muestra del triunfo de Dios sobre el mal.
Muchas veces nosotros nos agobiamos, ay, pero ¿por qué los malos triunfan? Porque calma, tranquilo, les llegará su hora, pero contra el bien no podrán hacer nada, nada. A Dios no lo mata nadie. Dios no es un derrotado. Y Él lo demuestra con su resurrección. Entonces, claro, nuestro Señor muere el viernes, es un momento muy trágico, baja en el cuerpo de Él, Nuestra Señora con cuánto dolor, esa imagen bonita, la Pietà famosa, nuestro Señor como que puesto en las piernas de ella llorando, bueno, limpian la sangre, lo embalsaman, lo llevan al sepulcro, bueno, entonces por eso el Viernes Santo mucha gravedad. Y así todo el sábado, hasta el momento de la vigilia, porque nuestro Señor está en el sepulcro. Sí. En el sepulcro, los apóstoles abandonaron, solo estaba San Juan, están las santas mujeres, todos con un dolor tremendo. Y Nuestra Señora era la única que recordaba las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre morirá, pero resucitará al tercer día. Y no solamente recordaba, lo tenía claro y creía en eso sin duda. Ella estaba ahí esperando. Sabía que le iba a resucitar. Los demás no. Una tragedia. Las santas mujeres también. Bueno, entonces el sábado santo se conmemora la resurrección. Antiguamente se celebraba tan tarde que era ya casi el domingo y terminaba en 4 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces la iglesia sabiamente lo fue pasando para la vigilia de sábado para domingo, porque de hecho se cumplen los 3 días de nuestro Señor. Murió el viernes, pasa todo el viernes en el sepulcro, digamos, y el sábado de la noche resucita, digamos, de sábado para domingo, por así decirlo. Bueno, entonces empieza todo a oscuras, ¿no? Estamos en tinieblas, por así decir, un símbolo de las tinieblas del pecado, de la maldad que crucifican a un Dios, y las luces están apagadas en la iglesia, todo tenue, y se prende el fuego. Según las normas litúrgicas, la ceremonia debe empezar ya que esté oscuro, a la noche o a las 6 de la tarde, en fin, cuando ya esté oscuro, cuando el sol ya se haya puesto. Entonces se bendice el fuego, símbolo de la vida y de la resurrección de nuestro Señor. Con ese fuego se enciende el cirio pascual, que el cirio pascual es símbolo también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, símbolo de Él y de su resurrección. Y él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Entonces nos recuerda estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y como nuestro Señor padeció, como lo refleja Él, lo simboliza Él, entonces el cirio pascual tiene las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando Él resucitó, Él quiso manifestarse con las llagas, se quiso manifestar hacia los apóstoles. Entonces el cirio tiene las 5 llagas. Tiene la inscripción Alfa y Omega, que son la primera y última letras del alfabeto griego. Nuestro Señor es el comienzo de todo y el fin de todo. Toda la historia es en función de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre también tienen los números del año corriente. En este caso sería 2025. Que es un año, digamos, que se consagra a nuestro Señor. En este año se conmemoró su Pascua y bueno, que Él sea la luz que nos guía. Y el cirio entra en procesión, todo en silencio, y para 3 veces. Y se canta Lumen Christi, luz de Cristo. Todos respondemos gracias a Dios. Se canta 3 veces en conmemoración de la Santísima Trinidad, recordando que es un solo Dios y bueno, la Santísima Trinidad que está presente y que contra ella nadie ni nada no la van a poder derrotar. Y una cosa bonita es que está el fuego y el cirio. De una vela se debe encender el cirio. O sea, el sacerdote toma una vela pequeña para poder encender el cirio. Enciende el cirio, exactamente. Y ya después él, en determinado momento, empieza con su vela encendida del cirio también, va pasando a los demás. Es un simbolismo, por ejemplo, lo que sucedió con Nuestra Señora en los tiempos y lo que va sucediendo a lo largo de la historia. Cuando hay mucho pecado, cuando hay mucha maldad, cuando hay mucha pérdida de fe, normalmente en muy pocos, o a veces en uno solo se conserva la fe, la integridad, la santidad. Y en la medida en que todos acepten su influencia, sigan su ejemplo, de ahí esa santidad se va a ir irradiando. Qué interesante, es esa vela que enciende las otras, ¿no? Exactamente. Qué impresionante. Exactamente.
que va enseñando el camino de la conversión, etc. Muchas veces fue así, eran mundos perdidos y era un santo o una comunidad de almas santas que mantenían firmes su fe, su moral, y que iban influenciando poco a poco, iban como que transmitiendo esa santidad, difundiendo esa luz a lo largo. Qué impresionante. Sí. Viene ya entonces el canto del pregón pascual, que según la costumbre eran los diáconos que lo deben cantar. Si no es diácono, pues bueno, se permite que lo cante otro. Sí. Y en los primeros siglos era muy bonito porque los diáconos, ¿qué tenían que hacer? Era un canto de acción de gracias y de alabanza a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, simbolizada en ese cirio. Pero no había un texto fijo. Cada diácono cantaba lo que el Espíritu Santo le inspiraba en el momento. Y dicen que eran cosas pero maravillosas, bellísimas. Bellísimas. De hecho se cuenta, es una tradición, pero que en Jerusalén, en concreto, en específico, el cirio se prendía solo. Qué interesante. Durante algunos años. Estaba ese milagro, nuestro Señor manifestando que Él sí resucitó y bueno, Él es la luz. Qué interesante. Entonces viene el canto del pregón pascual, que es bellísimo también, ya obviamente un texto ya definido, y que nos recuerda que, porque el cirio va entrando a oscuras por la iglesia. Entonces es una rememoración también de el paso, la Pascua precisamente, el paso de los judíos de la esclavitud a la libertad, que salen de Egipto, atraviesan el Mar Rojo y llegan a la tierra prometida. Y que ellos en la noche había una columna de fuego que los iluminaba y los calentaba y los iba guiando. Entonces, símbolo también de esa columna de fuego, símbolo de esa luz que es nuestra Señora, que nos va guiando en medio de las tinieblas y que nos rescató del pecado y nos lleva a la libertad. Y cobra más sentido, ¿no? Cuando uno participa de la ceremonia, cobra más sentido saber, pues claro, ahora sí entiendo. Claro, estamos... ¿Qué está pasando? Exactamente. Interesante. Ya después del pregón pascual se rezan, normalmente son 7 lecturas del Antiguo Testamento con respectivo salmo, todas alusivas al paso de la esclavitud a la libertad, de la alianza de Dios con los hombres, la promesa del Mesías. Porque se comienza desde Adán y Eva, ¿no? Sí. Desde el pecado de Adán y Eva y va pasando. Son 7, pero se pueden reducir a 3 ya dependiendo del tiempo, etc. Pero hay una obligatoria que tiene que ser sí o sí, la del Éxodo, que recuerda el paso del Mar Rojo. Ya después entonces ya viene el aleluya. Ahí sí, ya viene el canto del Evangelio. Antes del canto del Evangelio se lee la epístola de San Pablo a los Romanos, que es alusiva ya a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ya nuestro Señor resucitó, ¿sí? Entonces, en fin, es una epístola muy bonita, muy bien seleccionada y que normalmente es cantada. Ya después de esto, ya viene ahora sí el aleluya. Se canta aleluya, que durante toda la cuaresma no se canta. El aleluya es un canto de acción de gracia, un canto de júbilo. Aleluya viene del hebreo, que significa alabanza a Dios. Entonces, igual que el Viernes Santo, se va cantando en 3 tonos diferentes, con un canto muy bonito, una melodía muy linda. Sí. Se canta el aleluya, se proclama el Evangelio, normalmente en el Evangelio se inciensa, pero no hay cirios acompañando el Evangelio, como siempre. ¿Por qué? Porque esa falta de luces al lado del Evangelio simboliza la falta de fe de los apóstoles y de las santas mujeres en la resurrección de nuestro Señor. Ellas todavía no habían creído que Él había resucitado hasta que no vieron. No creyeron. Entonces simboliza eso. Todo lleno de significados en la liturgia. Es bellísimo. Y unos detalles mínimos, pero que tienen toda una profundidad impresionante. Exactamente. Pero yo omití una parte importantísima, pero antes del Evangelio y tal se canta el Gloria, ¿no? Y antes del Evangelio. El Gloria, antes de la epístola. El Gloria porque ya, pues probablemente, nuestro Señor resucitó sobre los muertos. Como que aquel Gloria que es el último Gloria que se había cantado con campanas del Jueves Santo antes de entregarlo en su pasión.
Ahora es gloria total, Gloria así, total, con nuestro Señor campanas, resucitó. con luz, se enciende todo. Resucitó, exactamente. Vuelven a sonar las campanas, vuelve todo. Normalmente se adorna el altar así de una manera espectacular, con flores, Sí. con... Entonces lo normal, digamos, son costumbres, pero el altar está todo cubierto por algún tejido y que no se ve. Y el altar está todo súper adornado con esplendor y tal. En el momento en que se canta Gloria, cae el tejido y ¡wow! Es un esplendor de... En fin, como que rememorando la resurrección de nuestro Señor. La piedra salió volando. Literal, exactamente. Nuestro Señor está con toda su majestad, con toda su gloria. Está en cuerpo glorioso. Entonces es bellísimo. Nuevamente las campanas repican, etcétera. Y bueno, es rememorando el triunfo de nuestro Señor. Y ya la misa, digamos, continúa normal, común y corriente, pero tiene una particularidad, que después de la lectura del Evangelio son la renovación de las promesas del bautismo, y normalmente cuando hay personas para ser bautizadas, sobre todo adultos mayores, la costumbre es que se bauticen en este día, de ser posible. Claro. Pero la costumbre antigua en los primeros siglos era ese día que se bautizaban. Y entonces, pues es un día especialísimo porque son nuevos miembros que entran a la iglesia, el bautismo purifica de todas sus manchas, y de hecho, pues es gracias a nuestro Señor que Él instituyó ese sacramento del bautismo. Y bueno, es una manifestación más de la alianza de Él con nosotros, que quiere que seamos hijos de Él y que participemos en alguna medida de su propia divinidad. Claro, es por eso que se conoce la ceremonia como la bendición del agua y el fuego. Exacto. Sí, se bendice el fuego al inicio. El fuego al inicio y el agua se bendice. Esta parte se le conoce como la liturgia bautismal. Entonces, si no bautizados, igual se bendice el agua y el sacerdote pasa por toda la iglesia esparciendo agua bendita para todos, como una señal de purificación, y que todos nos comprometemos a ser fieles a las promesas del bautismo, a renunciar al pecado, renunciar a Satanás, creen en Dios, creen en nuestro Señor Jesucristo, creen en el Espíritu Santo. Interesante. Es esto. Y entonces, como un símbolo también ya pues de esa purificación que nuestro Señor hizo con nosotros en su cruz, ¿no? Con su pasión. Ya resucitó y ya es la gloria. Vuelve el aleluya, vuelven los instrumentos musicales, músicas con mucha alegría, mucha gloria, de la júbilo. resurrección de nuestro Señor. Qué interesante, qué impresionante. Bueno, ahí está la importancia, ¿no? Vivir la Semana Santa bien vivida. De hecho, ¿quién participa? Eso se nota mucho, ¿no? Quien participa a las 3 ceremonias, llega el domingo otro, ¿no? Se ve es que de cambio. eso se trata, ¿no? Tiene que haber un cambio, o sea, una mejora en la virtud. O si alguien está en el pecado, bueno, que ya salga diferente, ya salga dispuesto a renunciar a cualquier pecado. Que Dios ahí auxilia, ¿no? Dios da la gracia justamente para mostrar, o sea, esa gracia sensible, ¿no? Para justamente mostrar a la persona que Él está detrás, que Él es el que quiere operar esa conversión, Él es el que quiere ayudar más, Él es el que quiere, o sea, más que la persona misma, el que quiere es Dios, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que lo que sucede, ¿para qué se encarnó nuestro Señor? ¿Para qué murió en la cruz? 2 finalidades. La principal, para reparar la falta hecha contra Dios, porque un pecado contra Dios solo lo puede reparar un ser infinito, un ser propio Dios. Y la segunda, para salvarnos, perdonarnos de los pecados y salvarnos. Y esa es la razón de ser nuestra en esta tierra. Nosotros estamos aquí para llegar al cielo, para salvarnos. Y durante toda nuestra vida, Dios está siempre golpeando nuestra puerta, haciendo todo para que nos salvemos. Total. Y precisamente la Semana Santa es una ocasión muy especial para nosotros abrir nuestro corazón a Él y aceptar todas las invitaciones que nos hace para tener ese camino de salvación, para que no nos perdamos. Entonces nuestra vida tiene sentido en función de Dios, para amarlo, quererlo, servirlo y mediante esto salvar nuestra alma. Fenomenal. Padre, pues si le parece, ya se acabó el tiempo. Si usted puede dar una bendición pidiendo a Nuestra Señora, o pues sí, impetrando de Dios eso, ¿no? Tener el corazón abierto, abrir nuestra alma para recibir esas gracias propias de la Semana Santa. Exactamente, claro que sí. Y vamos a pedir de manera especial la intercesión de Nuestra Señora para que tengamos una participación de todo la compenetración que ella tuvo en esos momentos también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. No olviden compartir este video, transmitan esas gracias también. Y bueno, los esperamos en una próxima ocasión. Salve María.